tengo el gusto y el honor de presentar a Kelly Olmos. Ella tiene una larguísima trayectoria, es una militante peronista de aquellas, histórica, pero ha tenido una larga trayectoria. Ella ha sido concejal en la ciudad de Buenos Aires, ha sido legisladora de la ciudad, ha tenido cargos muy importantes en el Ministerio del Interior, fue responsable de la relación con los municipios y ha sido ministra de Trabajo de la Nación. Ahora es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y bueno, es un orgullo y un honor tenerte, Kelly, con tu trayectoria, tu compromiso y bueno, una diputada de fierro. Así que muchas gracias. Y para romper el fuego te preguntaría, en primer lugar, ¿quién es Kelly Olmos? Bueno, en primer lugar, gracias por tus palabras y gracias por tu amistad, María José. ¿Quién es? Bueno, yo soy una mujer, primer generación de argentinos, trabajadora, militante política desde los 17 años, trabajo desde los 15, milito desde los 17, hice el secundario en el Carlos Pellegrini, me recibí de economista en la Universidad de Buenos Aires y las distintas responsabilidades que asumí a lo largo de mi militancia política siempre han estado relacionadas con el peronismo, que es mi pasión y mi forma de vida. Sí, recordemos que los papás de Kelly son de origen judío, uno de Polonia, la otra de Rumania. No, mi mamá es de Polonia, la mi mamá papá de Polonia Rumania. Y el papá de Rumania, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. ¿En qué te marcó esa historia de tus papás inmigrantes para tu trayectoria de trabajo, de esfuerzo, de superación? Mira, en todo, ¿no? Mis viejos llegaron a la Argentina realmente sin nada. Por eso siempre soy tan agradecida de esta nación, porque todo lo que alcanzamos a hacer ha sido gracias a la capacidad de convivencia y a la existencia de bienes públicos en la República Argentina. Convivencia porque acá no ha habido persecución desde el punto de vista ideológico, racial, salvo en las dictaduras, digamos, pero no, digamos, hay mucha convivencia en el pueblo argentino. Y desde el punto de vista de los bienes públicos, porque yo nunca hubiera podido llegar a la formación que llegué si no hubiera existido la escuela pública, la escuela secundaria de la calidad de la que yo pude atravesar, trabajando desde los 15 años para poder sostenerlo, y de la universidad pública, que es la que me dio la formación. Ahora, recordemos que Kelly es economista de la UBA, que después hizo un magíster en la Universidad de Itela. Bueno, una carrera muy importante, pero ¿cómo esa chica, hija de unos padres inmigrantes, que hizo toda esta trayectoria, ¿no? Pasito a pasito, de abajo para arriba, cómo ve hoy la Argentina cuando hay tanto discurso de odio, de alguna manera de discriminación a los migrantes, de persecución a los sectores populares, como a los jubilados, a las personas con discapacidad? O sea, ¿qué estás viendo en este contexto actual y qué te moviliza para seguir haciendo política? mira, lo que veo es mucho dolor, ¿no? Que la Argentina esté en este nivel de retroceso es algo extremadamente doloroso, pero también genera la indignación suficiente como para mantenernos en la actividad combatiendo esta situación, porque esta situación es injusta para la Argentina y se está generando un destrozo de trayectorias de vida muy grande, que hay que ponerle un límite, y se está generando también una hipoteca, una deuda
desde el punto de vista de las personas, pero también desde el punto de vista de la capacidad de decisión nacional que hipotecan el futuro. Entonces es muy importante comprometerse con este momento para ponerle un límite a esa destrucción y a esa hipoteca. ¿Qué análisis haces de la situación actual del gobierno de Milei, de este escándalo de Spert y de esta situación de conexión y connivencia con los narcos de una fuerza política que está en el gobierno, ¿no? Para mí no es casualidad, no es que se les infiltró una persona no deseada. Para mí hay una causalidad entre la concepción de Milei y el hecho de que haya no uno, sino varios miembros vinculados con el narcotráfico. Porque una política económica que cada 6 meses promueve blanqueos es una política económica destinada a hacer de la Argentina una republiqueta de lavado. Y eso sabemos perfectamente por la experiencia de otros países como Perú y Ecuador, el grado de violencia que involucra, que en la Argentina ya lo hemos visto recientemente con el femicidio de las 3 chicas, ¿no? Eso es solo el emergente de una dinámica que para mí lamentablemente está siendo promovida por la política que lleva adelante Milei. ¿Qué consecuencias tiene este apoyo de Trump, este envío? No sé si llegó o no llegó, me parece que todavía el dinero no llegó. Este enroque de dinero que nos están proponiendo, que toman dinero argentino. ¿Podés explicarle a la gente qué es el movimiento de monedas que acaban de hacer y qué consecuencias tiene para la Argentina? Porque no nos dan nada gratis. ¿Qué nos va a costar esta situación del swap? Y a mí me parece que nos va a costar mucho, todavía no está claro el alcance. En principio, lo que sí genera claramente es una mayor dependencia. Que el Tesoro de Estados Unidos te esté comprando pesos involucra también una capacidad de fuego posterior, es decir, está comprando pesos al Banco Central para transformarlos en dólares y estabilizar a una moneda que estaba en riesgo inminente de devaluación y default mucho más significativo del que estuvo en los últimos meses, porque ya toda la plata todos los dólares, mejor dicho, que habían logrado comprar el Banco Central con la operación que hicieron, favoreciendo con casi 1.800 millones de dólares a las grandes exportadoras de cereales, de lo cual el Banco Central de los 7.000 que negociaron compró unos 2.000 y pico, 2.500 más o menos, ya se habían agotado, se habían entregado completamente, de manera de que si no hubiera existido este salvataje de Estados Unidos, estaban ya obligados a declarar un default, volver a instalar un cepo y además reconocer una devaluación de la moneda. La verdad es que hay primero un principio de carácter legal que nos marca esto, ¿no? Que esas operaciones de moneda en el Banco Central no están correctamente reguladas ni controladas en la República Argentina. Esto es un elemento a ver. El endeudamiento por parte del Tesoro sí tiene que pasar claramente por el Congreso de la Nación, pero estas operaciones no necesariamente. Y vos viste que en una de esas operaciones, en un momento dado, al principio del gobierno, se llevaron el oro de Banco Central y todavía no aclararon el alcance de esa situación. Y tampoco le responden a la Auditoría General de la Nación porque está ese gris en cuanto a quién debería controlar esa situación. Es decir, esto lo que genera es una enorme dependencia. Y yo te decía que también genera una gran capacidad, digamos, de fuego del Tesoro, porque así como hoy compra pesos
y te da los dólares que necesita Milei para estabilizar temporariamente y llegar a la elección del 26 de octubre, mañana esos pesos te los puede largar en el marco de una maniobra que te desestabilice un gobierno con el que Estados Unidos no esté de acuerdo. La verdad que es terrible el panorama que nos estás describiendo y sobre todo lo que me interesaría es que describas un poco más con qué ideas va Fuerza Patria en este contexto al Congreso de la Nación, porque el gobierno de Milei continúa 2 años más y obviamente estamos apostando a la continuidad de la democracia, pero ¿qué rol puede cumplir Fuerza Patria ampliando los bloques parlamentarios y cuáles serían, en tu caso como economista, los proyectos, las medidas que podrían amortiguar el impacto de lo que está sucediendo y se hace desde el Ejecutivo? Bueno, mira, en primer lugar, como vos bien señalás, la responsabilidad de gobernar es de Milei, se la dio un proceso electoral y Fuerza Patria es la principal fuerza de oposición. Lo que nosotros estamos discutiendo en esta elección es sumar la cantidad de diputados y senadores necesarios para poder poner límites a el desarrollo de las políticas que está llevando adelante Milei, que no solo, como recién comentábamos, destruyen presente, sino que comprometen muchísimo el futuro. Entonces hay que poner límite a esas situaciones. ¿Cuáles son las iniciativas? Bueno, recién comentábamos una. Hay que fijar un nuevo sistema de control y regulación del Banco Central. Eso es prioritario porque en este funcionamiento donde el equipo económico es una mesa de dinero y actúan con el Banco Central con una celeridad que la verdad es muy especulativa y muy eh, riesgosa, el control del Banco Central tiene que ser mucho más férreo por parte del Congreso y eso no está claro. ¿Por qué? Porque existía una política en el acuerdo en el Pacto de Washington, digamos, ¿no? Que era la independencia de los bancos centrales. Vos viste lo que pasa en Perú, por ejemplo. Los gobiernos cambian con la rapidez de las estaciones del año, pero hace 25 años que hay un solo presidente del Banco Central, que es el que verdaderamente gobierna Perú, y establece un status quo que le ha dado estabilidad a la moneda, pero un enorme deterioro social al pueblo peruano. Esa es un modelo de funcionamiento que a ellos les gustaría imponer en la Argentina y que nosotros no debemos permitir. Pero toda esa independencia del Banco Central se diluye cuando vemos que quien está hoy al frente del Banco Central no es nada más ni nada menos que el socio de Caputo. Es decir, acá en este gobierno no pueden aludir a esa independencia porque los primeros que la han vulnerado son ellos. Y las autoridades del Banco Central no han pasado por el acuerdo del Congreso, como hace más de 2 años o 2 años con este gobierno que no hay presupuesto aprobado. Ellos le devuelven leyes ya aprobadas al Congreso para que indique cómo se van a financiar, como por ejemplo la de financiamiento universitario, la de emergencia sanitaria y pediátrica, la de emergencia de discapacidad, pero ellos no aprueban el presupuesto en el Congreso. Están funcionando sin presupuesto, entonces le exigen al Congreso algo que ellos no hacen. ¿Se ha fijado una fecha para el tratamiento del presupuesto en comisión? Había renunciado Espert a presidir esta comisión. No sé si has mirado el proyecto de presupuesto. ¿Vos creés que este año hay alguna posibilidad de que haya un debate y haya presupuesto 2026 o vamos a seguir con el presupuesto prorrogado y las debilidades que esto implica para una buena gestión?
Mira, yo dudo de que puedan avanzar en la aprobación, porque creo que lo que va a pasar es como el año pasado, donde la mayoría del Congreso no acordaba con los términos del presupuesto. Imagínate que están pensando en un tipo de cambio a diciembre del 2026 que es inferior al que existe en la actualidad. Es decir, que los fundamentos con los que diseñaron el presupuesto son inviables ya de por sí, y la asignación de partidas inviables porque ellos, viste lo que dijo Cristalina Georgieva, un gobierno valiente es aquel que se banca reducir en un 50% el ingreso de los jubilados o de los que menos tienen. Esa es la idea de valentía. Ahora, La valentía para ellos es enfrentarse y imponerle el garrote a los más débiles, pero evidentemente, por lo que demuestran, arrodillarse frente a los verdaderamente poderosos. Ahora, la acusación de Milei en campaña electoral, cuando vino con la motosierra, era hacer este gran ajuste de la política, pero también gana Milei porque había un desencanto con el gobierno, la gestión de Alberto Fernández, el final del gobierno de Alberto, etcétera. ¿Qué autocrítica, qué debate ha hecho el Fuerza Patria y en caso de tener mayoría parlamentaria o eventualmente de volver al gobierno, qué pensás que se haría diferente? Igual estamos en una situación peor que cuando veníamos del gobierno de Macri, o sea, ahora estamos peor que al principio del gobierno de Alberto. Esta es una nueva pandemia, es otro tipo de virus el que nos ataca ahora, pero digamos, ¿qué serían las cosas que vos crees que se pueden hacer diferentes? Totitis aguda es lo que tenemos, ¿viste? La capacidad de endeudamiento que tiene Toto Caputo, duplicada, ¿no? Mira, yo creo que hay que entender que la estabilidad macroeconómica es un factor a prestarle mucha atención porque evidentemente a través de los dólares que no producimos, hay poderes que tienen mucha capacidad de generar inestabilidad en los gobiernos, ¿no? No voy a volver a lo que fue el gobierno de Alberto, pero a la pandemia, a la guerra en el hemisferio norte y finalmente la sequía fue como un golpe de gracia que desestabilizó muchísimo, eso impactó en los precios de una manera que desordenó mucho la vida de la gente. Eso es indudable, lo tenemos presente y es nuestra principal autocrítica. Nosotros tenemos que llevar adelante un proyecto de desarrollo inclusivo de la Argentina, cuidando muchísimo ese equilibrio. Lo que Néstor llamaba tener siempre presente los superávit gemelos es un elemento que vamos a tener que digamos, vuelvo a decir, tener presente, perdón la redundancia, digamos. Eso no es una cuestión simple porque eso va a exigir una política frente a la renegociación de la deuda que ellos han impuesto, que no es solo externa, sino con el peor de los acreedores, que es el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario no es un problema solo de la tasa de interés, sino de su capacidad de cogobierno. Entonces, un hay punto un error muy importante que solo un gobierno esclarecido y firme en su vocación de defensa de los intereses nacionales es capaz de enfrentar. A ver, no cabe duda de que el peronismo es bandera de justicia social, es bandera de soberanía nacional. Me decís que van a poner el ojo en el equilibrio fiscal, pero también te preguntaría por agendas que se han ido agregando. En ese sentido, vos hablas de la sequía, y claro, no es un meteorito que nos chocó viniendo de Marte, sino que con el cambio climático, las situaciones de inundaciones, sequías, se van a seguir repitiendo si es que no cambiamos también el modelo de producción de energía, el modelo de consumo.
hay un debate, hay una reflexión en el peronismo en relación a la justicia ambiental, climática, ecológica, en cambiar la matriz extractivista fósil que venía sostenida por todos los subsidios que se le dan a muchos de estas empresas que además violan la soberanía nacional, pero además las estamos subsidiando. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay un juego de equilibrios entre las urgencias y las cuestiones estructurales, ¿no es cierto? Eh, la verdad que el tema ambiental para el peronismo tiene una absoluta. Vos pensás que el primer gobierno que incluyó el tema a nivel estratégico del Poder Ejecutivo fue el gobierno de Juan Perón, incorporando a la querida compañera Yolanda Ortiz como secretaria de la presidencia en esa temática, ¿no? Después, en el caso también del último gobierno, el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner, también fue una iniciativa que había sido postergada por el macrismo y que nosotros ejecutamos. Y vos sabés que el gas es un fluido, digamos, una generación energética de transición, si bien, digamos, tiene que ver todavía con los combustibles fósiles, tiene mucho menos impacto ambiental que los restantes combustibles fósiles. Por eso se lo toma como un recurso de transición. Pero después el desarrollo, por ejemplo, de la generación de energía solar, eh, eh, no me sale ahora del viento, Eólica, eólica. activamente, y atómica, son muy importantes y este gobierno ha discontinuado y intenta poner en manos de los privados lo que debe ser una misión estratégica del Estado Nacional. Otro punto que te quería preguntar, y estuviste el fin de semana en un foro feminista de debate y reflexión y resistencia, otra de las variables sin las cuales no se puede ver completamente lograda la justicia social es la justicia de género. Ahora tenemos paridad en las listas, uno y uno, uno y una. ¿Cuáles son tus iniciativas o tus compromisos de cara a tu próxima Diputación Nacional con las mujeres? Mira, yo quiero comentar que nosotros logramos durante mi gestión en el Ministerio de Trabajo reglamentar el artículo de la ley de contrato de trabajo que tenía pendiente por más de 50 años su reglamentación para fijar la obligatoriedad de los espacios de cuidado de primera infancia en los grandes establecimientos. Y lo hicimos de manera de plantear tres alternativas. La realización de esos espacios, si no se podía, el alquiler de espacios cercanos, y si no, el reintegro a la trabajadora o el trabajador de un 40% de lo que es el salario para personal de casas particulares, que se negocia y se renegocia por el con convenio colectivo. Bueno, eso no solo lo logramos reglamentar después de 50 años, sino que logramos, por un lado, una paritaria cupular con la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la CGT, las dos CTA. Pero además logramos incorporar eso a 100 convenios colectivos, con lo cual lo que muchas veces el empresariado había pensado como techo se transformó en piso, porque en las negociaciones se puede seguir, digamos, mejorando esas condiciones. Eso es muy importante porque ahora, aunque la reglamentación probablemente el nuevo secretario de Trabajo lo haya dejado de lado, pero si ya quedó incluido en los convenios colectivos, eso sigue vigente, ¿no? O sea, en Pero los sí convenios quisiera, colectivos está vigente.
quisiera recordar y también comprometerte que estuviste en el lanzamiento cuando se envió el proyecto de ley de cuidados, de la ley integral de cuidados que se mandó desde el Ejecutivo, y hay muchísimas iniciativas parlamentarias, más allá de lo que había enviado el Ejecutivo, que me parece que es un tema importantísimo para llevar como bandera y que desde el movimiento feminista estamos ahora con esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce como un derecho autónomo el derecho al cuidado de las personas con discapacidad, de los niños, niñas, de los adultos mayores y el autocuidado de las mujeres. Me parece que es una oportunidad importante para llevar esa bandera con toda la fuerza y el acompañamiento que seguramente daremos de manera transversal, porque es algo que nos ya fue transversalmente también planteado, ¿no? Así que... Bueno, todo mi compromiso en ese sentido. Pero bueno, querida Kelly... vamos que vamos a tener un arduo proceso de reconstrucción económica y social de la Argentina después de Milei. Y va a haber que ir reconstruyendo productividad y derechos en paralelo, porque si bien muchas veces nos ha tocado reconstruir la Argentina, la situación que la va a dejar Milei es tremenda. Con mucha esperanza y con alegría en la lucha, te agradecemos mucho tu compromiso y habernos acompañado en la tarde de hoy, y te deseamos muchos éxitos en esta elección, que será seguramente el éxito de muchos y muchas de todos nosotros. Así que, muchísimas gracias y convoco a la audiencia a apoyar Fuerza Patria el 26 de octubre con 2 más. Una para senadores nacionales y otra para diputados nacionales. Lo aclaramos porque como es la primera vez que se va a votar con este método, hay que hacer docencia también. Muchas gracias. Y nos despedimos hasta el lunes que viene. Esto fue Café con Luber. Ha sido un gusto compartir con ustedes en la tarde de hoy. Chau, chau.